Bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo calcular los puntos de corte con los ejes y el signo de una función. Para tal caso tenemos aquí un ejemplo, una función x cuadrado menos 4 dividido todo entre x menos 1, y lo primero que deberíamos hacer siempre que nos encontremos con un ejercicio de funciones, sea lo que vamos a hacer, es calcularle o buscar el dominio, es decir, dónde existe la función. Entonces, para eso identificamos, ¿no? Es una función racional porque está formada por una división de polinomios. Entonces el dominio va a ser todos los números reales menos aquellos que anulen el denominador, ¿no? Pues nos buscamos la ecuación del denominador, la igual a 0, en este caso es muy facilito, x igual a 1, y entonces puedo decir que el dominio de mi función, que se escribe así, de f, existe para todos los números reales, o sea, yo puedo poner cualquier número, menos el 1, ¿no? El 1 no lo puedo poner porque anularía el denominador y no se puede dividir entre 0. Ya sabéis que dependiendo del tipo de función que tengamos, hay que hacer una cosa u otra para el dominio. Si fuese un polinomio, por ejemplo, el dominio serían todos los reales y no habría que haber hecho nada. En este caso nos ha salido todo menos el 1. Bien. Vamos a empezar a hacer entonces las cosas que pone aquí. Los puntos de corte, existen dos ejes, entonces la función no tiene por qué, puede cortar al eje X y puede cortar al eje Y. Vamos a ver cómo se hace cada uno. Vamos a ponernos por aquí. Puntos de corte, pues empezamos con el eje X. El punto de corte o los puntos de corte con el eje X se calculan igualando la función, sea cual sea, en este caso x cuadrado menos 4 partido de x menos 1 a 0. Depende de cómo sea la función, va a salir una ecuación más fácil o una ecuación más difícil. En este caso yo tengo una fracción igual a 0, esto es lo mismo que decir que solamente la parte de arriba es igual a 0, porque como esto está dividiendo, pasaría al otro lado multiplicando y se me va. Entonces, los puntos de corte de las funciones racionales al final es igualar el denominador a 0, y esto va a funcionar siempre igual, siempre. Una ecuación de segundo grado incompleta, se despeja la x cuadrado igual a 4 y ahora x es igual a más menos la raíz de 4, que es 2. Cada una de las soluciones que tengo es un punto de corte con el eje x y hay que ponerlo como punto, es decir, es un punto, entonces, con sus dos coordenadas. Al ser punto de corte con el eje x, pues se pone cada una de las soluciones y un 0, o sea, 2, 0 y menos 2, 0. ¿Por qué estos dos? Pues porque han sido las soluciones de la ecuación resultante al igualar la función a 0. Y siempre es así, ¿vale? Siempre. Me han salido estos dos, vamos a separarlos. Vale, pues ya tengo los puntos de corte con el eje X. Buscamos ahora los puntos de corte con el eje Y. El eje Y hay que hacer ahora una cuenta que es f de 0, es decir, sustituir la x por 0. Pues cambiamos, donde está x pongo un 0, ¿no? ¿Dónde? En la función original. X cuadrado, 0 al cuadrado, menos 4, x menos 1, pues 0 menos 1. Esto es menos 4 entre menos 1, que esto al final es 4, y ya tengo mi punto de corte con el eje Y. Y lo mismo que el eje X, hay que ponerlo como punto. Lo que pasa es que al ser del eje Y, el punto se pone 0 y lo que sea. En este caso, 0, 4. ¿Vale? Cuidado con la diferencia de si estamos con punto de corte con el eje X, que es las soluciones y el 0, y el punto de corte con el eje Y, que es 0 y la solución de la cuenta que he hecho yo aquí. Ya he terminado con mis puntos de corte, pues podemos pasar al signo. El signo, al final, es decir cuando la función está por encima del eje X o es positiva, o cuando está por debajo o es positiva. ¿Cómo se hace eso? De varias formas. Una de ellas es, hago una recta con todos los números, o sea, de todos los números reales o todos los números de esta función, y empiezo a marcar cosas. Primera cosa que marco, si hay algún punto que me haya salido que el dominio no existe, lo pongo. Pues el 1. Y luego marco también, que esto es quizá más importante, los puntos de corte con el eje X, porque estos son los que me van a marcar más
los cambios de dominio, de signo. Incluso podríamos decir que los puntos de corte los puedo poner cerrados y el punto de dominio abierto, ¿no? Porque el punto de dominio no existe, pero bueno, eso ya es ser quisquilloso. Vale, entonces, al final, los puntos de corte con el eje X, solo los del eje X, los del eje Y no se ponen aquí, y el dominio me marcan sitios donde la función puede pasar de ser positiva a negativa. Entonces, lo que me está diciendo esto es que a la izquierda del menos 2 va a ser positiva o negativa, de menos 2 a 1 va a ser positiva o negativa, entre 1 y 2 y entre 2 a la derecha. En cada uno de estos intervalos tiene un signo. ¿Cómo calculo entonces el signo en concreto de cada intervalo? Pues cogiendo puntos intermedios y sustituyendo en la función para ver el signo. De menos 2 a 1, por ejemplo, puedo coger el 0, entre 1 y 2 vamos a coger el 1,5, por encima de 2 vamos a coger el 3 y por debajo de menos 2, o de la izquierda de menos 2, vamos a coger el menos 3. ¿Y qué hago con esto? Pues lo empiezo a coger y lo empiezo a sustituir y me fijo solo del signo, ¿vale? Solo me importa el signo. Vamos a empezar con el menos 3, porque es el primero que yo tenía, f de menos 3. Cuidado con los paréntesis, cuidado con los cuadrados y cuidado con cómo lo ponemos en la calculadora. La mayoría de los errores que solemos ver aquí son problemas de que con la calculadora no lo hacemos bien. Yo puedo poner esta operación entera con la calculadora, pero hay que ponerla bien. Bien quiere decir que cuando yo la ponga en la calculadora, esto lo ponga entre paréntesis y eso lo ponga entre paréntesis, porque si no, nos va a dar un resultado que no es. De todas formas, una cuenta muy fácil, porque menos 3 al cuadrado son 9, menos 4, y menos 3 menos 1 son menos 4. 9 menos 4 son 5. Me ha salido 5 menos 4, es decir, menor que 0, signo negativo. ¿En qué intervalo estaba mirando? En menos 3. Pues vamos a ponerlo en rojo. El signo aquí es negativo, más o menos. De menos infinito a menos 2, signo negativo. Vamos a probar qué pasa en donde está entre menos 2 y 1 con el 0. F de 0 es sustituir la X por 0, esto ya lo he hecho yo aquí arriba. Sé que va a salir 4. Mayor que 0, luego el signo aquí va a ser positivo. Sigo pues en el 1,5. En el 1,5, pues cuidado otra vez, ¿no? 1,5 al cuadrado menos 4, 1,5 menos 1. ¿Y cuánto vale esto? En la calculadora, que la tenemos aquí. Entonces arriba me sale 1,5 al cuadrado menos 4, que eso es menos 1,75, y abajo 1,5 menos 1, que es 0,5, y no me haría falta incluso resolver esto, ¿no? Es un número positivo entre un número negativo, al revés, un número negativo entre un número positivo, eso es signo negativo, luego el signo aquí, menos. Y me faltaría el último intervalo, que es con f de 3, y seguimos con lo mismo, 3 al cuadrado menos 4, partido 3 menos 1. Resolvemos otra vez, sustituyendo en la calculadora o haciendo la cuenta. 9 menos 4 son 5, 3 menos 1 son 2, y esto es positivo porque es mayor que 0. Luego el signo de la función aquí es positivo. Y ya tengo marcado el signo de mi función en todo su dominio. ¿Cómo es? De menos infinito a menos 2, negativo, de menos 2 a 1, positivo, de 1 a 2, negativo, y por encima de 2, positivo. Y tenemos calculado el signo de la función. Espero que os haya servido y ya sabéis, tú puedes con las mates.